enhorabuena por el trabajo. Gracias, María. Y nada, he visto que habéis tenido muy buen rollo, que todo ha sido muy guay al volver a los personajes, pero quería también que me contarais un poco lo que ha sido lo más difícil de retomar estos personajes 10 años después y luego ya también lo más gratificante. Para mí lo más difícil es este cambio que ha tenido Rita en los 10 años. Ha evolucionado y ha evolucionado de una manera, pues eso, ya ha perdido esa inocencia que tenía, que a mí me parecía que era un poco de niña chica y de patio de colegio, me gustaba bastante. Y fue difícil las primeras veces porque el guión tampoco no me ayudaban mucho. Entonces mi acento también ha cambiado un poco y era como una especie de Rita nueva y sentí un poco de inseguridad. Marc Sistaré me tuvo que decir que estaba bien y que estaba en el camino, que era lo que ellos habían escrito y que tenía que tirar por ahí. Y lo que más me ha gustado es que a lo largo de los 16 capítulos, poquito a poco, han ido habiendo esencias de esa Rita, de esa Rita de antes. Ha ido saliendo, sobre todo, ayuda mucho cuando trabajo con Povedilla, pero porque las tramas que nos escriben con la hija que tenemos con Sabinica me ayuda a desvincularme de lo que es el trabajo y la seriedad y de repente meterme en algo quizás más serio, pero de otra manera. Entonces, cuando he podido volver a rescatar esa Rita de antes, ya he tenido un poco el equilibrio y he dicho, bien, vale, bien, también tengo un poquito la esencia de mi Rita. Para mí, te mentiría si te dijera es que creo que no ha habido nada difícil. O sea, para mí ha sido como volver a los lugares comunes, ha sido como encontrarme con el personaje que no sabía que estaba ahí y estaba de una manera muy, muy tranquila, muy fácil, como hace 10 años. Y la verdad es que para mí ha sido un disfrute todo el rato en ese sentido. Parece un poco gilipollas por mi parte. Y no me gusta decir que es fácil porque coño, es un trabajo y entonces no quiero decir que esto se hace así como con la punta al pie. No, o sea, que no, que es un trabajo, pero yo no he encontrado una dificultad al encontrarme con el personaje, ni con el resto de los compañeros. Y lo más gratificante, desde luego, ha sido volver a encontrarme con los compañeros, sentir en la mirada de Paco que hacía el 50% de mi trabajo y volver a encontrarme en estas situaciones de estos personajes que yo no sabía que me había gustado tanto a mí hacer Mariano. Que era un personaje que, bueno, pues pasan 10 años por tu vida, te metes en otros proyectos, estás en otras cosas, y ya te digo, el personaje estaría ahí en la mochila, pero yo no sabía ni que lo tenía. Y he ido descubriendo muy gratamente que me gustaba mucho hacer Mariano y que es un personaje muy importante y que disfruté mucho en la anterior etapa y que estoy disfrutando mucho ahora. Gracias. Vale. Muy buenas, ¿qué tal, Pepón? ¿Qué tal, Neus? Hola. Es un placer hablar con vosotros. Gracias. Igualmente. Mi pregunta es, ¿qué nos vamos a encontrar en esta nueva temporada? Porque, como bien has dicho, es genial volver a esos personajes, Mariano, Rita, pero ya han pasado 10 años, todo cambia, todo evoluciona. Mariano va a ser tremendo con la tecnología, ¿cómo va a llevar eso? ¿Cómo va a ser un poco toda esta historia? Contarme un poquito. Gracias. Bueno, la serie yo creo que es un acierto que haya evolucionado con la sociedad, con los años que han pasado y que los personajes hayan evolucionado en ese sentido, que no estén en el mismo sitio, que no estén en el mismo ámbito, que hayan crecido también, ¿no? Y por ejemplo, lo que cuentas de la tecnología, toda esa imposibilidad que tenían Mariano y Paco, que eran muy torpes y no sabían ni coger un ratón del ordenador, pues no, ahora son unos tíos que están al día y saben, se manejan perfectamente con un móvil, con las apps y con todo eso. Y luego, pues es una serie distinta en el sentido de que
de que los personajes, por lo que te contaba antes, ¿no? De que están en otro sitio y la evolución que ha tenido la sociedad y que ha tenido la forma de hacer televisión ha hecho que la serie sea una serie distinta, ¿no? Yo creo que los nostálgicos, la gente que se acuerde de la serie, que la vio en su momento, pues va a poder rescatar esos personajes, pero tiene que saber que son esos personajes 10 años después. No pueden aferrarse a lo que fue, porque ya no tiene mucho sentido y de hecho está muy bien que tengamos tantas plataformas y tantas posibilidades de volver a recuperar esos capítulos. Ya están ahí, son 117 que hicimos hace 10 años, ya están ahí, están grabados, los pueden ver cuando quieran, pero ahora lo interesante es poder ver dos series, aquella y esta, aunque parta de los mismos personajes. Y yo creo que eso hace el proyecto mucho más rico y mucho más interesante. Total. Bueno, lo primero de todo, chicos, daros las gracias y la enhorabuena por volver a devolvernos una serie tan especial como esta. Y me quiero quedar con una frase que dijo Pepón en la rueda de prensa, que ha sido como más fácil volver a lugares comunes y encontrar palabras del propio personaje, ¿no? Que estaban ahí y escuchar la voz del propio personaje. En este tipo de presentaciones a mí me gusta una reflexión, muy personal también. Cuando Miguel de Unamuno en Niebla enfrenta a los personajes con el creador, se produce una situación muy especial. Yo hablaba de reencuentro. ¿Cómo fue ese reencuentro para vosotros? La primera vez que abristeis la separata del guión y volvisteis a escuchar las palabras del personaje en vuestra voz, volvisteis a sentir que el corazón del personaje volvía a latir. ¿Cómo fue ese mirar a los ojos a ese personaje 10 años después? Y para vosotros, ¿cuál es esa mayor mochila emocional que va a incorporar en esta nueva temporada? Bueno, pues nos daba la risa. Empezábamos a leer y yo escuchaba a Paco o sea, Paco y yo, por ejemplo, bueno, todos, ¿no? Todos hemos mantenido una relación a lo largo del tiempo, desde que acabamos la serie hasta ahora, hemos seguido trabajando juntos. Yo he trabajado mucho con Paco y con Hugo, hemos coincidido en series, en películas, en teatro. Yo produzco teatro y he estado con Paco en 3 producciones teatrales que además han durado mucho en el tiempo también, casi 2 años cada una. O sea, Paco y yo no hemos dejado nunca de trabajar. Sin embargo, y estaría acostumbrado a oírlo. Sin embargo, cuando leía, si yo no lo miraba, no escuchaba a Paco Tous, escuchaba a Paco Miranda y nos daba un poco la risa, ¿no? Y luego, pues hay un bagaje personal que tenemos, que nos hace madurar como actores, nos hace madurar como personas. Podemos recrear como actores situaciones que con 20, 30 años no habíamos vivido y que estábamos imitando, ahora las recreamos porque las hemos vivido y eso hace que el personaje sea más rico y que los personajes tengan una verdad mucho más real. Luego, lo que hablabas con el autor, en las series es muy complicado distinguir cuál es la línea que separa al autor, dónde está el autor y dónde está el personaje, porque sí que hay unas propuestas de guión, sí que hay unos guiones y nosotros tratamos de ser muy fieles a los guiones y no decir nada que no esté escrito, ¿sabes? No inventarnos palabras que el guionista no está, por respeto primero, porque es un tío que se ha comido la cabeza para poner esa palabra y no otra, pero también porque es su trabajo y tenemos que respetarlo y tenemos que hacerlo, y porque además el texto es la única fuente a la que agarrarnos. Pero sí que es muy difícil encontrar la línea que divide hasta qué punto el personaje es del guionista o es nuestro, porque tiene nuestra alma y tiene nuestra emoción y tiene nuestro bagaje, ¿no? Lo que nos ha pasado en la vida, ¿no? Lo que ponemos de emoción ahí. Cuando yo de repente me emociono al decirle a mi mujer que la quiero, ¿desde qué sitio, cuánto es del guionista que pone te quiero o cuánto es mío de la forma de decirlo o de hacerlo? Yo creo que los personajes ahora mismo son mucho más ricos y por eso decía que es mucho más interesante hacer esta serie 10 años después, olvidándonos de aquella, partiendo de aquella, pero encontrándonos con los personajes ahora, porque ahora somos otros actores, somos otras personas y hay otra vida y hay otra situación, otra sociedad, nos han pasado otras cosas y nos hemos comido otras mierdas y nos hemos emocionado desde otros sitios y se nos ha muerto gente y todas esas cosas nos van pasando como personas y las ponemos en los personajes. Vale, me toca entonces. ¿Creéis que entonces que la serie la puede ver cualquiera aunque no haya visto lo anterior? ¿Y qué 3 razones daríais al público para que vean la serie? Yo creo que esta serie sí que es de la cabida
la tiene todo el público, yo creo que sí, totalmente. Y no es necesario que hayáis visto la anterior, No, para nada. O sea, para si ya digo que son los personajes 10 años después. Sí. Hombre, tiene una cosa emocional bonita, ¿no? De haber conocido a los personajes antes y verlos ahora. Eso es bonito, pero no hay nada que no se entienda si no has visto lo anterior. Sí, pero o sea que sí que es verdad que me he encontrado gente que me han dicho, yo no os vi, dice, pero ahora no me la voy a perder. No le he dicho nada, porque yo creo que lo que les va a pasar es que cuando vean esta van a querer ver la otra también, ¿no? Entonces basta. Y dices tú tres cositas, ¿qué tres cositas? Bueno, pues yo creo que una de todas es los valores que tiene la serie. Otra me parece la grandeza de los personajes, que sería otra cosita. Y otra, bueno, un poco, sobre todo, bueno, es que los valores engloba un poco todo, pero esa cosa de los personajes, cómo han crecido, que han evolucionado también con nosotros 10 años más tarde y tal, yo creo que hace a los personajes mucho más grandes, cada uno con su yo pero es una serie de valores, y entonces los valores son tan importantes y están tan escasos que vale, yo creo que solamente por eso vale la pena. Sí, porque se van a emocionar, se van a divertir y van a empatizar tanto con los personajes. Es que estos personajes, yo no sé qué es lo que tienen, pero que prenden. O sea, tú te prendes, te vas con el personaje. Es muy curioso que una serie 10 años después siga teniendo esos clubs de fan, esa cantidad de gente que la sigue, eso que te metes en YouTube y hay a lo mejor la secuencia del porrito de Mariano, la secuencia de no sé qué de la cabra, el beso con el beso no sé qué, y están todas las secuencias así y están ahí y tienen miles y miles de visitas de gente que sigue viendo, la cantidad de gente que cuando se emitió era muy muy jovencita, niños, y que la han vuelto a ver. Fíjate si hay, y con las plataformas, fíjate si hay series que ver. Pues hay gente que va a ver aquella y que recupera los capítulos. Algo tienen estos personajes que prenden al espectador, que enganchan al espectador, y que yo creo que en la serie hay una paleta de personajes, de colores de personajes que hacen que como espectador te identifiques con Paco, o con Lucas, o con Don Lorenzo, o con Lola, el personaje que hacía Adriana. Todas las situaciones puedes encontrar a alguien que conoces y que representa ese personaje, y eso es un poco el color de la sociedad, de donde vivimos, de cómo somos, y es muy nuestra, somos muy nosotros. Y luego tenía una cosa muy de calle, de unos policías muy de calle, muy de andar por casa, que se querían, los valores que decía Neus, ¿no? Esos valores tan escasos ahora, ¿no? Donde pones el telediario y hasta el mejor político insulta al otro, y pues esta gente que se quiere, se ayuda, se protege, dan la vida el uno por el otro, arriesgan la vida el uno por el otro, porque tienen una profesión de riesgo, son policías, se manejan a tiros, entonces tienen un trabajo peligroso, y sin embargo lo único que le importa es su compañero y su familia, ¿no? Sus compañeros son su familia. Eso es muy bonito, y yo creo que eso termina enganchando a la gente, porque aunque se empeñen mucho en decir lo contrario, somos más los buenos que los malos. Ay, qué bueno. Gracias. Ok. Yo quería hablar un poco sobre que me contaras cómo fue el rodaje. Se vio afectado también por el motivo, obviamente, de la COVID, con las restricciones, y cómo es esta nueva presentación, este nuevo método que tenemos ahora, ¿no? Las presentaciones virtuales, ¿cómo las lleváis? ¿Nos echáis de menos presencialmente a la prensa? Sí, hombre, claro. ¿No? Teneros aquí en una pantalla, no poder, ¿no? Pero de todas maneras tampoco os podríamos tocar, esta cosa como de dar el puño así, sí. Pues mira, este se ha puesto de tranforillo, así te ha puesto una croma detrás, pues tiene su gracia, claro. Está bien también, hay que verle el lado positivo a todo, ¿eh? El rodaje fue, pues hemos tenido dos momentos de parón, uno un poquito más largo y otro un poquito más corto, pues evidentemente por COVID. Pero todo y así se ha conseguido con el esfuerzo de muchos, con muchísima prudencia, con trabajo casa, supermercado, trabajo casa. Yo creo que la gente no hemos hecho nada más que eso.
muy concienciados todos, bueno, pues con no perder un poco la cabeza. Chicos, que llega un puente, no os volváis locos, chicas. De hecho, yo no veo a mis padres desde el mes de julio, no se me ocurrió irme ni en Navidades, ni Semana Santa, ni nada. Un respeto por el trabajo y por mis compañeros y luego también por papis, porque como esta enfermedad, esta pandemia es como tan invisible que no sabes en qué momento la tienes, desde cuándo y tal. Pero por suerte hemos podido acabar esos 16 capítulos y nos queda una semanita, la semana que viene, la última semana. Hemos tratado de ser muy prudentes y ser muy concienciarnos mucho y salir poco y hacer lo que teníamos que hacer. Sí. Pero nos hemos contagiado, ¿eh? O sea, Paco estuvo contagiado, yo estuve contagiado y gente del equipo técnico, pero con Paco y conmigo, que teníamos muchas secuencias, pues tuvimos que parar. Y era una putada, porque parábamos y la gente se iba a ERTE. Entonces, bueno, pues como en todas las empresas, si es que esto ha sido una putada para todo el mundo. Entonces, lo que pensábamos que iba a durar menos tiempo en grabar, pues al final se ha alargado bastante. Pero mira, ni tan mal, hemos sacado 16 capítulos adelante, en estos momentos tan chungos no nos ha faltado el trabajo y bueno, hemos asumido que esto es lo que nos ha tocado vivir y ya está. Y luego, estando en el plató, pues somos una profesión que tenemos una relación muy intensa entre los equipos. Luego es muy curioso porque se hace muy efímero, de repente quieres mucho al equipo técnico, te das abrazos todo el rato con los técnicos y luego no los ves en 4 años que no te vuelves a encontrar porque te vas a otro proyecto, ellos se van a otro, pero siempre es una profesión muy piña, muy familia, muy intensa, muy de terminar y tomarte el botellín, muy ¿sabes? Y todo eso yo lo he echado mucho de menos. El que venga al ponerte el micro separándote, la maquilladora con 2 mascarillas sin tocarte apenas, ver al maquinista y no, ¿sabes? No poderle dar un abrazo. Esta cosa que uno tiene en el trabajo, pues hemos tenido mucho cuidado y tal. Nosotros no, nosotros trabajamos sin mascarilla, nos hacen 2 o 3 PCRs cada semana, que ya no tenemos nariz. Bueno, tenemos nariz, lo que no tenemos es tabique. tenemos un loft, un espacio diáfano que sirve solo para entrar el palito de la PCR. Llevamos más PCR que nadie. Pero, Bien, chicos, pero bien. Hablando de rodaje, recordáis, porque claro, hemos hablado de ese puente, ¿no? De la serie que ya está y la serie que vamos a descubrir para Neus y para Pepón. ¿Recordáis el último día de rodaje vuestro hace 10 años? Totalmente. ¿Y recordáis el primer día de rodaje en esta nueva etapa? Sí, ¿Cómo fueron claro. esas sensaciones de aquella última vez y de esta primera vez? Pues yo lloré como una mala cosa, era un exterior con un vestido blanco manchado de sangre y llorando como una mala cosa y decía Pepón, pero... Decía Pepón dice, pero si me vas a ver, si estamos en la función de teatro... Entonces, pero yo lloraba mucho porque último día, después de 5 años, en esos zapatitos de Rita, que era tan bonita, que es tan tierna, que te la llevarías a casa, para mí fue tremendo. Y el primer día de rodaje aquí, sí, también lo recuerdo, y también algo como un director con el que yo no había trabajado nunca, compañeros nuevos con los que tampoco no había trabajado, aunque había tenido ensayos, viene y aquí fue como estoy aquí, es verdad, esto acaban de decir 5 y acción y estos son los hombres de Paco, volvemos otra vez. Sí, yo recuerdo el final de la última etapa, de la anterior etapa, yo estaba como un poco mosqueado, porque esa última temporada de los Pacos, una cosa como del demonio, no sé qué, era una cosa que veíamos que aquello no iba a tirar bien. Eso iba... yo creo que fue una temporada fallida. Yo no sé si lo puedo decir o no lo puedo decir, o me van a regañar por decirlo, pero bueno, yo como hace ya 10 años que se puso, yo creo que fue un experimento. Los Pacos nunca dejó de ser un experimento, eso es cierto. Los Pacos siempre fue la primera temporada que hicimos, yo me acuerdo que tuvimos que parar, se paró, se reajustó, cambiaron la serie de días, no sabíamos si aquello iba a funcionar o no, y siempre estuvo buscando su sitio, que yo creo que es parte del éxito, ¿no? Ese batiburrillo de cosas que hacía que la serie fuera tan distinta a todas, porque no tenía ningún género atribuible. Pero siempre fue experimentando en distintas etapas, pasaban cosas, íbamos de un sitio a otro, pero esa última etapa yo creo
como espectador lo digo, ¿eh? Y como actor. Fue una etapa fallida. Pasamos de ser unos policías que se manejaban entre barrios a luchar contra el mal, contra el demonio. Yo creo que era una cosa como que yo creo que aquello no funcionó porque no estuvo bien planteado y tal. Y yo estaba un poco mosqueado porque sabía que probablemente no íbamos a seguir. Ella no, ella sabía, ella pensaba que seguíamos. Yo todo el rato, pensaba que nos íbamos a quedar ahí. Y yo estaba como mosqueado y me acuerdo además la secuencia estaba deseando acabar. Estaba deseando acabar porque estaba pringando de sangre con el otro, el demonio. Yo me acuerdo que no estaba muy contento en esa última etapa. En esta etapa estoy muy contento y muy feliz. Recuerdo perfectamente el primer día de rodaje. Rodé con Paco, con Amaya Sagasti, que es el personaje de Ica, y yo rodábamos en el campo. Y la verdad es que fue un día estupendo de rodaje. Además, Paco y yo no teníamos ningún problema y estábamos muy por la niña, estábamos muy por Amaya y estaba ella como su primer día de rodaje. Ella venía había visto los Pacos de niña con sus padres, ella estaba totalmente ilusionada y nosotros estábamos muy volcados en ella y en esa línea ha sido todo el rodaje de esta etapa. Yo creo que salvando lo que he dicho de esa última temporada de la anterior etapa, toda la anterior etapa fue maravillosa, la verdad, y yo estaba muy contento y cada vez que renovábamos era muy feliz. La última ya estaba un poco más cansado. Y en esta yo me tiraría, hemos hecho 16 y haría 16 más sin parar, sin vacaciones de verano y sin nada. Yo estoy también. encantado y ojalá os guste, ojalá al público le guste, ojalá el público se enganche otra vez a estos personajes, que entienda que no es la misma serie que era antes. Y que den una oportunidad, vuelvan a dar una oportunidad a estos personajes que son maravillosos, se enganchen, se prendan a la serie y nos permitan hacer muchos más capítulos porque yo estaría mucho más tiempo haciéndola con mis compañeros, sin dudarlo. Tenemos que dejarlo aquí. Ya nos Vale. de tiempo, así que muchísimas gracias. Gracias Vero, gracias María. Cuidaros David, mucho. cuidaros. Chao. Igual. Chao.